Un muy buen día, estimados estudiantes de la Unidad Educativa ANCON, estudiantes de primero de bachillerato, especialidad en ciencias. Bienvenidos a esta clase de historia. De seguro los profesores de filosofía y educación para la ciudadanía ya han dado las indicaciones pertinentes para las actividades 1, 2 y 3 de este primer día. Historia trabajará desde la actividad número 4, en donde vamos a comenzar a trabajar acerca de las fuentes en la historia. Los historiadores, para conocer los hechos ocurridos en el pasado, trabajan estudiando y contrastando las fuentes históricas. Los primeros historiadores eran relatores de los sucesos de sus épocas, en especial de las guerras, aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contendores. Estos sesgos se presentan en la mayoría de los historiadores dependiendo de qué lado o a favor de quién estaban en un conflicto. En este caso, la mayoría de fuentes habla acerca de las guerras a través de la historia. Pero, ¿cómo nosotros vamos a distinguir los tipos de fuentes? Las fuentes en la historia se dividen en dos, fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Qué son entonces las fuentes primarias? Son las pertenecientes a la época histórica estudiada. Pueden ser una moneda, una vasija, un diario personal, un libro, una espada, un escrito de cualquier tipo, como vemos en pantalla, un jeroglífico. Puede ser también cualquier objeto que sea de la época que se está estudiando. Joyas, vestidos, armas, cerámicas, testamentos, cartas. Estas son las fuentes primarias y se diferencian de las fuentes secundarias debido a que las fuentes secundarias se generan luego de ocurrido el hecho, algunos años después, y no son escritas mientras ocurre el hecho. Por ejemplo, los periódicos, los diarios que redactan, por ejemplo, la historia de cierto hecho que ya ocurrió hace muchos años atrás. También encontramos mapas, encontramos dibujos, pero que fueron hechos en base a tradiciones o traducciones o transmisión oral entre las diferentes personas de una civilización. Entonces, las fuentes secundarias se diferencian de las primarias por haber sido creadas mucho después del hecho que se está investigando o que se está trabajando. La primera parte de las actividades del día de hoy las desarrollarán para la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En esta segunda parte, que corresponde a la asignatura de Historia, van a elaborar en una hoja de trabajo un organizador gráfico a su elección. Dependiendo de la creatividad, puede escoger entre un sinnúmero de formas de organizadores gráficos. Y vamos a hablar acerca de la división de las fuentes en la historia. Y esto lo vamos a guardar en nuestra caja portafolio. También, en base a lo que vieron con la asignatura de ciudadanía acerca de los protocolos de bioseguridad, vamos a generar mensajes cortos acerca de esta temática. Es decir, van a generar un eslogan o una frase que usted quiera transmitirle a las personas acerca de por qué debemos cuidarnos a través de las medidas de bioseguridad por nosotros y por el bienestar de los demás. Entonces, en una hojita diferente a la anterior, van a hacer este eslogan y van a ponerle a su elección gráficos y colores. Esto corresponde para la asignatura de historia. Y luego vamos a pasar a una lectura interesante, que es la actividad número 7, ubicada en la página 6 del plan Aprendamos Juntos en Casa, que abarca acerca de los protocolos en la historia de la humanidad, para ver cómo han sucedido las pandemias a través de la historia, cómo se ha luchado contra ellas, cómo han sido los avances científicos y el descubrimiento de las vacunas para tratar estas pandemias. Entonces, diviértanse en esta maravillosa lectura. Como dato adicional de esta semana, les tengo la fotografía que ven en pantalla. De seguro se estarán preguntando por qué usaban ese tipo de máscara. ¿Será algún tipo de fiesta? ¿Algún tipo de celebración? Pues no. Este tipo de máscaras la usaban las personas durante la peste negra, una de las pestes
y pandemias más difíciles de la historia de la humanidad. La peste negra también es conocido como la muerte negra y se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Europa y Asia durante el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo al año de 1353, afectando a 25 millones de personas solamente en Europa. Y este brote era causado por una bacteria. Entonces, los médicos y las personas preocupados al ver la voracidad y la rapidez con que se propagaba esta enfermedad, trataron de protegerse. ¿Cómo ingresan los virus y bacterias al cuerpo? Pues la mayoría lo hace a través de las vías respiratorias. Por ello decidieron generar algo que los protegiera. Y generaron estas mascarillas curiosas que ustedes pudieron ver en unas diapositivas anteriores y que pueden apreciar también aquí en un grupo de personas. No están en ninguna celebración, es protección. Este dato curioso para ustedes. Y les tengo otro dato curioso aún más, que me gustaría que investiguen ustedes y que me pudieran enviar algún audio al WhatsApp personal, que ustedes lo tienen, en donde me digan qué les pareció, si pudieron ingresar a investigar acerca de esta otra epidemia que es bastante curiosa, la misteriosa epidemia de baile. Ajá. Gente que murió bailando. Un dato curioso, muy curioso, y sucede un día 1 de agosto de 1518. Interesante dato. Búsquenlo y me comentan en un audio. Bien, también pueden averiguar acerca de la gripe española. Estas enfermedades y pandemias son datos adicionales para su nutrición educativa. Es decir, para que puedan adquirir conocimiento. Estas actividades son opcionales si ustedes tienen la disponibilidad de recursos y tiempo para hacer estas investigaciones tan interesantes. Lo que sí deben agendar en su portafolio son estas actividades en su tercera parte. Vamos a hacer un diagrama de Venn. Diagrama de Venn es un diagrama conformado por dos círculos, en donde en la parte central se coloca las semejanzas y en las partes laterales las diferencias entre la lectura 1 y 2. La lectura 1 la realizaron con ciudadanía acerca de los protocolos de bioseguridad. La lectura 2 la acaban de realizar con historia o la van a realizar con historia. Entonces, van a establecer semejanzas y diferencias entre estas dos lecturas. Luego, en una página diferente, puede ser al reverso de las páginas que hemos usado, vamos a argumentar nuestra postura. ¿Cuál es nuestro pensar, nuestro sentir acerca de los protocolos sanitarios? Y lo vamos a hacer mediante un texto argumentativo pequeño. Vamos a emplear un párrafo de introducción, dos párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Entonces, chicos, recordemos, para historia hay 4 actividades que realizar. La primera es un organizador gráfico sobre las fuentes históricas. La segunda es acerca de un eslogan o frase acerca de los protocolos de bioseguridad. La tercera es un diagrama de Venn y la cuarta, un texto argumentativo. Mis mejores éxitos para todos ustedes, estimados estudiantes, que esta sea una semana muy productiva y de mucho, mucho éxito para ustedes y para sus familias. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga.